Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Es Personal, un espacio de punto cero en donde las historias de vida nos conectan y nos inspiran. Prepárate para escuchar historias sin filtros, llenas de emociones, porque esto es personal. Porque lo que vives, sientes y piensas es personal. Cuando hablo de mi uso de sustancias, es personal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de Es Personal, un podcast de punto cero en donde pues vamos a conocer a muchas personas de manera muy personal. Nos van a contar y compartir parte de sus historias, de sus vivencias. Y pues nada, hoy tenemos a un invitado muy especial, Juan Pablo Caiceno. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues con gusto compartir lo que me quieras preguntar. Jay, me encanta, esa es la actitud. Y bueno, a Juan Pablo le conocemos por el trabajo que haces en Inspira, Cambio AC, ¿no? Llevas todo el tema de consumo de sustancias y demás. Y esta primera temporada de Es Personal quisimos enfocarla a nuestros closets. No, que de pronto yo estuve pensando en este tema de los closets y cuando yo pienso en un closet es algo oculto, algo cerrado, ¿no? Escondido. Y me gustaría que empezáramos con esa plática. Ok. O sea, ¿cuáles piensas tú que son los closets de los que has tenido que salir? Híjole, yo tengo que salir varios closets. De hecho, Paco Vidarte en uno de sus textos, que no es ética marica, no recuerdo cómo se llama, dice que los closets deberíamos quemarlos. Porque un closet siempre, una vez que se abre, de todo se cierra, ¿no? O sea, lo vuelves a abrir para volver a cerrar. Y que lo mejor es que cuando sales de uno hay que quemarlo. Y creo que varios de mis closets los he tenido que quemar o estoy por quemarlos o los estoy quemando en este momento. Pero bueno, yo salí de varios closets. O sea, creo que el primero, salir de ser joto, ¿no? Creo que es el primero que me tocó salir. Del VIH, de hepatitis C. Pero creo que el closet más duro, por decirlo de alguna manera, ha sido hablar de mi consumo problemático de sustancias. No de mi consumo de drogas. No salir como drogadicto de closet, sino salir como un adicto a las metanfetaminas. Ese está siendo como el closet de los más duros. Pero también como más luminosos. Y tú empezaste a hablar, o sea, porque yo te he visto en espacios que yo digo, wow, ¿no? Estamos así en un congreso en el IMSS y de pronto empiezas a hablar muy abiertamente de tu consumo de sustancias y la gente se queda, o sea, porque para empezar, cuando eres una persona consumidora de sustancias, aunque tú no estás haciendo algo ilegal, porque consumir la sustancia no es lo ilegal, pues de pronto sí estás participando en algo que para la sociedad es algo ilegal y algo que le hace mucho daño, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Porque la gente de pronto es como, sí, claro, consume sustancias, entonces les vienen mil cosas y siempre son malas. Pues fíjate que es muy chistoso porque creo que me empecé a dar cuenta, cuando yo llegué a Inspira, a mí me pusieron en un proyecto que se llama Apoyo Comunitario, dentro de Clínica Condesa. Y ahí yo empecé a compartir mi experiencia de vivir con VIH. Fue la primera vez que yo estaba hablando de mi experiencia de vivir con VIH con otras personas que tenían un reciente diagnóstico. Pero también me daba cuenta que había otros chavos que llegaban con conflictos más fuertes que era el VIH, sino que era su consumo de sustancias que no compartían con nadie. Y que yo les decía, yo también consumo sustancias y estoy bien. O sea, ven, estoy bien, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue como cuando comencé a darme cuenta que mi experiencia le estaba sirviendo a otras personas, ¿no? Y creo que fue a partir de ese momento que dije, bueno, no todas las personas tienen la posibilidad, la facilidad de poder hablar como yo lo estoy, y los espacios para poder hablar de como yo estoy hablando acerca de mi consumo. Y creo que es importante además hacerlo. Y es por eso, o sea, me cuesta mucho trabajo hacerlo, pero creo que si tengo un espacio y si tengo la posibilidad de hacerlo y si tengo sobre todo... sé que puedo articular muy bien mi discurso cuando hablo acerca de sustancias, pues lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque es importante que lo haga. O sea, no porque le esté dando voz a otras personas, no, sino porque sé que otras personas se ven reflejadas en mi experiencia y para que ellas sepan que lo pueden hacer. Y sobre todo que cuando estamos, sobre todo en el tema del consumo de cristal, como muchos HCH lo estamos, hombres de los sexo con hombres, pues que sepan que pueden pedir ayuda, ¿no? O sea, creo que, o sea,
no soy el ejemplo de consumidor de sustancias. De hecho, no, o sea, no lo soy para nada. No soy el ejemplo del mejor drogadicto. Creo que soy el peor drogadicto. Pero creo que sí puedo ser ejemplo de que si la cagas, te puedes volver a levantar. Siempre, pues aquí estamos, Sí. ¿no? Y de pronto yo te veo hablar en estos espacios y aparte te veo hablando mucho defendiendo los derechos de las personas consumidoras y la no discriminación y el no estigma hacia las personas consumidoras. Pero, por ejemplo, nunca te he preguntado y nunca hemos hablado de esto. ¿Cuál ha sido tu historia con el consumo? O sea, ¿cómo empezaste tú con el tema del consumo? Porque al final las sustancias están ahí. Y cualquier persona LGBT, sobre todo hombres gays, hombres bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres que de pronto van a una fiesta o a una dinámica entre hombres, las sustancias van a estar presentes. Sí, la mayor parte de las veces, ¿no? Pues yo comencé a consumir sustancias, yo creo a los 23 o 24 años. Si no me equivoco, la primera sustancia que probé fue la coca. Y la verdad es que siempre las probé en contexto sexual. O sea, sí había fiesta a veces, pero siempre terminaba cogiendo, ¿sabes? Y mis primeros años de probar sustancias siempre fue muy cuidado, siempre, ¿no? O sea, porque recuerdo que mi primera pareja siempre me llevaba como a fiestas con amigos y todo era como muy cuidado y con mucha ternura, buena música, ¿sabes? Y cosas muy chidas. Y luego, eso fue cuando vivía en Cuernavaca. Luego, cuando vine a vivir a Ciudad de México, ya comencé a probar. Y aparte yo ya ganaba dinero. Y entonces ya me compraba drogas yo al por mayor. Y aparte ganaba muy bien porque trabajaba para la industria farmacéutica. Entonces, la verdad es que ganaba muy bien en sueldo. Y entonces yo le compraba drogas a mis amigos. Y entonces, para mí era muy importante que mis amigos estuvieran igual de drogados que yo. O sea, era como que la felicidad que yo estoy sintiendo, quiero que la sientan los demás también, ¿no? Entonces, les invito a todos los demás, ¿no? La vivan. Exacto. Entonces, para mí fue muy importante siempre compartir eso, ¿no? Y creo que fue muy divertido durante muchos años. O sea, probé un montón de drogas sintéticas. No he probado casi ninguna droga vegana, como las dicen. Hongos y esas cosas. Esas no les he entrado todavía, pero a todas las sintéticas sí. Y la verdad es que fue muy divertido. O sea, entre fiesta, coger, con hombres, etcétera, antros y todo eso fue muy divertido. O sea, fueron como años muy divertidos, muy gozosos. O sea, yo he gozado mucho las drogas, de verdad, me he divertido mucho. He tenido muy buen sexo con las drogas, ¿no? Pero un día, con la piedra, comencé a tener como que algo no estaba chido con la piedra, ¿no? Afortunadamente, creo que me pude dar como cuenta de decir, algo no está bien aquí. No está tan divertido como la Porque aparte, exacto, porque sí, como que yo podía entrar y salir de las drogas, ¿sabes? Es como que entraba y como que me clavaba. Aparte, siempre he sido muy atascado. O sea, no conozco la palabra límite. Y entonces, bueno, con la piedra pude como que decir basta, ¿no? O sea, después de atascones como durante varios meses, dije, bueno, creo que mejor le pongo una distancia a esto y lo suspendí. De hecho, estuve como bastante tiempo sin consumir. O sea, solo fumaba mota durante algún tiempo, pero nada más. La mota también es de las drogas veganas. También de las veganas. Sí, pero le entré, sí, la mota sí le entré mucho tiempo y hasta, bueno, dejé de consumir mota yo creo hace como 7 años, yo creo. Pero un día, yo probé el cristal en Guadalajara, yo creo que en un antro, hace como 15 años, y no le di el golpe, afortunadamente, porque si no... Pero hace como 7 años volví a probar el cristal. Y me encantó. Es una maravilla. No estoy haciendo apología de consumo. Pero bueno, hay que decir lo que son las drogas. A ver, nos drogamos porque nos encantan. O sea, tampoco hay que estar diciendo mentiras, ¿no? Y sí, me encantó, ¿no? Y entonces volví a consumir cristal y cada vez más y más y más y más. Y la verdad es que fue muy divertido también. Como los primeros 3 años de consumir cristal y coger fue también muy divertido. Pero también comencé otra vez como a entregarme ese... como vorágine, ¿sabes? De sexo y drogas, como muy fuerte, hasta que un día fue muy chistoso porque recuerdo que yo estaba en mi casa y había fumado una cantidad considerable de cristal. Creo que también me había inyectado, o sea, yo no me inyectaba, me inyectaban antes al principio, hace como 3 o 4 años.
Era como la tercera o cuarta vez que me inyectaban. Y recuerdo que entré al baño de mi casa para bañarme. Y cuando entré al baño, la luz, no la encendí. Solo entraba la luz como de afuera, ¿sabes? Y recuerdo que me quedé frente al espejo del baño, viendo. Y algo pasó en ese momento. Como que algo se rompió, ¿sabes? Y fue muy fuerte porque fue la primera vez que en mi vida que he sentido la necesidad de hacerme daño. Decir, no quiero vivir, ¿no? No recuerdo cuánto tiempo pasó y mi pareja entró después de no sé cuánto tiempo al baño. Y lo único que recuerdo es que estuve 4 días tirado en la cama llorando. Literal llorando. Y no comía. Y a partir de ese momento comenzó la etapa de mi consumo problemático de cristal. Entré después de eso a un proceso ambulatorio de rehabilitación. Y fue muy fuerte porque, digo, en ese momento no sabía, como que o sea, no alcanzaba a describir lo que había sucedido. Ahora, después de después de unas semanas, ya podía como verbalizar lo que había sentido. Y lo que yo había sentido en ese momento era mucho dolor. Yo no conocía el dolor. Creía que lo conocía. Hasta ese momento, algo había roto el cristal en mi memoria, ¿sabes? Que en ese momento pude reconocer el dolor. Y fue una cosa muy fuerte porque pues era una sensación que nunca en mi vida había sentido. Y no solamente era dolor, era un sentimiento de desolación y un montón de sentimientos que yo no conocía. Y era una avalancha. Wow. Y fue muy fuerte porque a partir de entonces, yo recuerdo que entré en un proceso de ambulatorio de rehabilitación. Sigue haciendo mi trabajo en Inspira. Recuerdo que hicimos ahí una edición de Juez de Dulceros, la cual fue muy exitosa, ¿no? Yo estaba como en ese proceso también. Pero después de eso vinieron 3 meses de mucha violencia contra mí. O sea, porque yo quería volver a sentir ese dolor que había sentido en ese momento. Y solamente lo podía sentir si consumía más cristal. Inyectándome, obviamente. Y aprendí a inyectarme. Lo que yo nunca, o sea, a mí me da pánico inyectar. O sea, yo no puedo hacer pruebas rápidas porque hay que sacar sangre. Me da pánico ver la aguja. Aprendí a inyectarme porque quería volver a sentir ese dolor que sentí en ese momento frente al espejo. Y lo volví a sentir. Y cada vez era más, y cada vez era más. Y un día dije, si siento más dolor, me voy a morir. Porque obviamente era inyectarme más cristal. Y decidí internarme en una clínica de rehabilitación. Entonces recuerdo que un día mi marido, además que me ha acompañado en todo esto, y que me ha acompañado de una forma en la que obviamente también ha sido muy dolorosa para él. Y también mucho no entender y también decir qué está pasando, ¿no? Recuerdo que yo llegué y me senté en la cama y me dijo, ¿no crees que ya es suficiente? Y solamente dije, ya no puedo, ¿no? Y en el momento que dije, ya no puedo, bueno, en ese momento como que todos se activaron y, ¿sabes? Mi terapeuta y todos dijeron, es el que llevarlo a una clínica, porque es el momento en que una persona con un consumo problemático, o sea, que está pidiendo ayuda, ¿no? O sea, si uno no lo pide, no hay manera, ¿no? Y así fue, o sea, me llevaron a una clínica de rehabilitación, así, yo creo que a los 3 días o algo así, y ahí estuve durante 3 meses. Obviamente fue un proceso como muy fuerte también para Inspira, porque fue dejar como botadas muchas cosas, pero también para el mismo equipo ver la manera en la que pues yo estaba como dejando pues un montón de cosas. Dejé de ser de pronto la persona responsable que solía ser y como muy ordenada, y de pronto algo había cambiado como radicalmente, ¿no? Y después salí de la clínica, estuve un tiempo haciendo otros
cosas también relacionadas con drogas, pero recuerdo que cuando estaba en la clínica mi terapeuta me dice, ¿qué quieres hacer, no? O sea, yo dije, quiero seguir trabajando en las drogas, o sea, yo no quiero dejar de consumir. Sí, somos amigas. ¿No? Así. O sea, porque, a ver, yo no creo en la abstinencia como para mí, ¿no? Y esto lo quiero dejar muy claro, o sea, hay personas a las que les funciona la abstinencia, a las que les funciona todo el tema de AA, y lo respeto muchísimo, pero también el libro de AA dice que cada persona hará su propio camino. Y yo como persona de la diversidad creo que la adicción es un camino que está lleno de estigmas y que yo no pienso recorrer. Y creo que las personas de la diversidad tenemos necesariamente que decir nuestra experiencia de adicción desde otras palabras y de otras gramáticas. No tenemos que hacer ese camino. Por eso a muchos de nosotros no nos funciona. No se trata de que descubramos el hilo negro, porque el hilo negro ya está. O sea, no se trata de ir contra la ciencia. Se trata de que lo digamos desde nuestras palabras. Y es necesario, porque se trata de nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso, quizá en algunas partes me soy yo de decir que yo no voy a recorrer el camino ni de la adicción, ni de la abstinencia. O sea, no porque no creen eso, sino yo no voy a recorrer esos conceptos. Son conceptos que nos han estigmatizado, que a mí me han estigmatizado y que no estoy dispuesto a recorrerlos. Pues me parece que es una visión, ¿no? Y una visión en la que muchas personas podrían no estar de acuerdo en esta, pero que al final es una visión que te ha resultado a ti, ¿no? Ahora, en toda esta historia, que gracias por compartir, me parte, mencionaste cosas muy interesantes, ¿no? Al principio mencionabas felicidad y sexo, mucho sexo, ¿no? Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en específico, ¿no? Los hombres gays, bisexuales, hombres que tenemos sexo con hombres, asociamos el consumo de sustancias con el sexo, muchas veces, ¿no? O sea, puede ser el cristal, pero puede ser una tacha, o puede ser M, o puede ser lo que es, la sustancia que sea, y siempre el objetivo es terminar en sexo, ¿no? ¿Tú crees que eso, o sea, el poder eliminar esa alianza que se ha generado, no sé si con el tiempo, si por la herencia, porque es lo que aprendemos cuando somos pequeños LGBT, ¿no? Es lo que nos enseñan. Pero, ¿crees que eso tiene que ver con el llegar también a un consumo problemático? Creo que tiene que ver con la incapacidad, creo, desde algunas experiencias, y en la mía, por ejemplo, yo reconocí cuando estaba en la clínica de rehabilitación que yo no permito que toquen mi cuerpo si no estoy drogado. ¿Qué fue? Me fue. ¿Y descubriste por qué? Sí. Pero también creo que, o sea, a ver, el tema no es la droga. El tema es, o sea, esto que mencioné acerca de las emociones, desde mi punto de vista y de mi experiencia, no hablo de una generalidad. Creo que nos puede pasar a algunos de nosotros, o a muchos, no sé, como quieran. Tiene que ver con la incapacidad que tenemos para decir y nombrar las emociones. Para decir y nombrar el placer, o sea... Para conocerlas. Para conocerlas, pero ni siquiera vivimos en una sociedad o nos enseñan a que podemos sentir ciertas cosas. Y ciertas cosas no las puedes sentir y no las puedes decir. Pero además, te impiden que las puedas describir. Es como, tú me has escuchado ya hablar acerca de chemsex, ¿no? Sí. Que yo digo que es una palabra que tenemos que sacar a como dé lugar de nuestro vocabulario porque nos ha hecho mucho daño. O sea, el chemsex es una práctica, y como una práctica, es una práctica sexual que todo mundo tiene derecho a practicar, y que la ha practicado desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que es una práctica que ahora le están estigmatizando como concepto. O sea, cuando alguien dice chemsex, ya viene cargada de estigma. Sí. Y tú no le puedes decir a una persona que consume sustancias que lo que está haciendo está mal. Y cuando tú le dices chemsex, le estás diciendo que está mal. Y sobre todo cuando tú le dices a alguien que lo que tú practicas es chemsex, no le estás permitiendo a esa persona que pueda describir lo que está viviendo. Y entonces, ahora con lo que nos está pasando con el consumo de cristal y otras sustancias, eso no se llama chemsex. Porque nuestra práctica sexual de consumo de sustancias no tiene nada que ver en absoluto con lo que vivieron o están viviendo los europeos. O sea, nuestra práctica del sur global, como latinos, no tiene nada que ver con el norte global de los blancos. O sea, se parecen a sustancias, pero nuestra práctica sexual
tiene que ver con violencias, con racialización, con despojo, con violencia criminal, con militarización. Eso no lo viven en el norte global. O sea, todo esto tiene que ver con cómo consumimos sustancias y cómo drogamos y cómo cogemos. Y también con poblaciones específicas, ¿no? Porque yo recuerdo hace no mucho, estaba yo en una fiesta, ¿no? Y de pronto una chica sacó una bolsa de cristal y se puso a consumir cristal, ¿no? Y obviamente todos los jotos que estábamos en esa mesa nos asustamos así. Asustaron y como que... Porque obviamente tenemos este rollo de que específicamente el cristal es una droga y una sustancia que le está haciendo mucho daño a nuestra comunidad. Pero de pronto empecé yo a platicar con esta chica y pues era su sustancia de elección, ¿no? Así como a mí de pronto me gusta fumar marihuana, a ella le gustaba enfiestar con cristal. Claro. Y en su cabeza no le pasaba nada que tuviera que ver con algo sexual. O sea, era lo último que le pasaba en la cabeza. Exacto. O sea, era la misma sustancia que nos está haciendo un daño tremendo en la comunidad de hombres que tenemos sexo con hombres, pero utilizada de otra forma para disfrutar la fiesta o de otra manera, Claro. ¿no? Y eso me parece bien interesante porque dijiste el problema no es la sustancia. Y yo también siempre he pensado que el problema no es la sustancia. O sea, hay muchas cosas que están alrededor de las sustancias. ¿Cuál es la razón por la que estás consumiendo? ¿Qué es lo que te gusta de esa sustancia o no? ¿O por qué? ¿No? Y entonces eso me lleva también a eso. Cada caso es un caso único. Claro, además, a ver. El porcentaje de personas que vamos a desarrollar un consumo problemático es mínimo en comparación de las personas que tienen un consumo recreativo, o sea. Pero Que es un montón. O sea, la cantidad de gente que consume sustancias que yo conozco es muchísimo, tremenda. ajá. Y el porcentaje que desarrolla un consumo problemático es muy pequeño. Digo, ahorita no recuerdo la cifra, pero es muy pequeño. Pero por ese porcentaje pequeño es importante que hablemos, porque la pasamos muy mal, la verdad, ¿no? Ahora, en el tema del consumo de cristal, no recuerdo exactamente la cifra, pero de 2013 a 2023, la Secretaría de Salud hace tiempo subió en 400 por tantos por ciento. O sea, 400% en 10 años. O sea, el consumo de cristal en todo el país. Estoy hablando de toda la población. Ahora, no toda la población, es como te lo acabas de decir, lo está pensando consumo de cristal para coger. O sea, no. O sea, cada sector de la población lo consume de diferentes maneras, ¿no? Están los transportistas que lo consumen para poder aguantar estas largas jornadas para manejar, los jornaleros para aguantar las jornadas en el trabajo en el campo, los obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, tiene mucho que ver cómo se consumió la sustancia y para qué en los contextos en los que la estamos usando, ¿no? En el tema de los hombres que tienen sexo con hombres, obviamente lo estamos asociando a nuestras prácticas sexuales y que esto se vuelve más complejo cuando obviamente se asocia, bueno, piden temas como VIH, hepatitis C, sífilis y un montón de cosas que como población pues estamos más cerca de todo eso, ¿no? Y es donde debemos poner más atención, porque hoy en día la cantidad de hombres que tienen sexo con hombres que están desatendiendo su tratamiento antirretroviral o que están desatendiendo su tratamiento por hepatitis C o que están teniendo una infección de hepatitis C, pues es considerable. Es importante que... Y eso es a causa de la distracción del consumo de sustancia. O es una distracción, o lo hacen conscientemente. O sea, creo que son varias cosas. O sea, a ver, yo he dejado de tomar también... O sea, yo vivo con VIH desde hace 17, 16 años. Y las 2 veces que he tenido como estas crisis como de, ¿sabes? Por mi consumo problemático de cristal, 2 veces he dejado de tomar mi tratamiento. La última vez, que fue hace 2 meses, mi carga viral se multiplicó, bueno, subió hasta 1 millón y tanto. O sea, lo dejé de tomar 1 mes. Y mi carga viral se fue a 1 millón y tanto y mi conteo CD4 está en 200. O sea, está muy cabrón lo que estamos pasando, ¿no? Y es muy peligroso la manera en la que nos ponemos en riesgo, ¿no? Pero no tiene que ver únicamente con el tema de distraernos por estarnos drogando. O sea, hay un montón de cosas que están pasando alrededor de nosotros y en nosotros mismos que no estamos hablando. O sea, hoy yo tengo claridad de ciertas cosas que están pasando hoy conmigo. Tengo la capacidad de poder hablar ciertas cosas, otras no. Obviamente, imagínate lo que es poder identificar el dolor a los 42 años y no identificarlo a la edad de un niño en la que estás creciendo con eso, sino identificar y cómo haces para vivir. Y no solamente es el dolor, o sea, es identificar un montón de sentimientos que dices, es que yo no sentía. Y no he sentido durante 30 y tantos años de mi vida. Wow.
Y lo que te ayudó a sentir fue el cristal. la sustancia. Ajá. O sea, y yo no, o sea, es muy chistoso porque yo recuerdo que cuando estaba en la clínica, bueno, y escucho a personas que cuando dicen, maldita sustancia y no sé qué. Yo la verdad nunca voy a maldecir el cristal. No puedo hacerlo. Y tampoco voy a decir, bendito cristal. No. O sea, creo que la experiencia de las sustancias y de cada persona es diferente. Y es una chinga lo que me está pasando actualmente con el cristal, pero también pues ha sido como muy chido que lo pueda reconocer porque estoy experimentando un montón de emociones que creo que todas las personas y los seres humanos pues tenemos el derecho a poder reconocerlas y que sobre todo nos hace más humanos, ¿no? O sea, yo vivo con ansiedad, como se podrán dar cuenta. Y era algo que me costaba mucho trabajo reconocer, ¿sabes? Que no sabía qué era. O sea, y me daba pánico. O sea, recuerdo que en Inspira y otras personas antes me han dicho, tú hablas muy bien en público. Y yo no, me da pánico. O sea todo lo que mi cabeza me está diciendo en este momento, ahorita en este momento mi cabeza me está diciendo, eres un imbécil, lo que estás diciendo no sirve. O sea, todo el tiempo mi cabeza me está diciendo eso, ¿sabes? Como, estás quedando en ridículo. ¿Cómo callo esa voz que toda mi vida ha estado conmigo, ¿sabes? Bueno, hoy la puedo escuchar, pero no le hago caso. Pero es algo que es parte de lo que el cristal me ha enseñado, bueno, o me ha permitido romper, como decir, wow, ¿no? Sí, pues al final el consumo del cristal para ti ha sido una experiencia. Como cualquier otra experiencia te enseña algo, aprendes algo, ¿no? Y aquí de pronto yo me hago esta pregunta porque también esto creo que es algo que hemos platicado como en otra versión, como mucho más de reunión y cosas así, pero yo siempre he dicho como, a ver, no se trata de promover el consumo de sustancias. Entonces hay personas que nunca en su vida han consumido una sustancia y que tal vez, pues, no, o sea, podrías decirle que no la consuman, ¿no? Es como, va, ¿no? Habemos personas que ya hemos consumido ciertas sustancias y es como cuando te avientas de un tobogán que está así, ¿no? Te avientas la primera vez y estás cagado de miedo y una vez que te aventaste y te divertiste, entonces te quieres aventar otra vez y te quieres aventar otra vez, ¿no? Y hay otras personas, o sea, porque yo creo que el gran sector de personas consumidoras de sustancias son personas que se lo están pasando bien con el consumo de sustancias. Entonces, de pronto te vuelves tú como esta persona que está diciendo, no consumas, ¿no? Pero tú tienes a todos tus amigos, a toda la gente que está alrededor, que se lo está pasando increíble consumiendo una sustancia, ¿no? Y entonces tú también dices, yo también tengo derecho a querer experimentar esa sensación. Igual y no va a ser para mí, igual y no me voy a quedar ahí, igual consumir una sustancia una vez tampoco quiere decir que te vas a quedar atrapado en esa sustancia. Y aparte, y después tenemos este grupo que es un grupo más pequeño, ¿no? Que es el grupo que le está pasando muy mal con el consumo de sustancias. ¿Cómo podemos hablar de consumo de sustancias para poder atacar a estos tres sectores, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a alguien que no ha consumido? Pues tal vez está bien que no consumas. Creo que el punto no es decirle a alguien que está bien que no consuma. Fíjate que hace 2 semanas me pasó una cosa bien bonita en Inspira. Es que casi no le he compartido, ni siquiera con el equipo de Inspira le he compartido. Yay, tenemos una exclusiva. Sí, exclusiva. Porque nosotros en Inspira hicimos una consejería en consumo de sustancias precisamente para orientar a las personas que si de pronto identificaban ciertas cosas en su consumo, pues hacer lo posible para evitar que entren en el espectro de consumos problemáticos. Pero un día un chico llegó y dijo, oye, me llamó por teléfono un chico con el que compartí un espacio y me dijo, oye, me gustaría que tú platicaras con este chavo porque te escuché en este foro y la verdad es que fue muy bonito lo que dijo, porque dijo, quiere aprender a drogarse y me gustaría que le enseñara a alguien desde el amor. Y yo como, ¿sabes? Como, qué ternura. Sí, qué ternura, la verdad, ¿no? Y entonces, bueno, ya me pasó ese chico y entonces ese chico llegó, Inspira y entonces pues le pregunté, ¿qué consume? Dijo, no, nada, no, o sea, no consume nada, ¿no? Me dijo que alguna vez había consumido poppers y alguna vez coca, pero pues X, ¿no? Pero que un día había cogido con un chico que había consumido cristal y que pues se había quedado como que yo quiero sentir como siente este chavo, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo platiqué con él y le dije, bueno, a ver, esta es mi experiencia y te lo voy a compartir así. O sea, platiqué largo y tendido con él. Y primero le dije, la verdad es que primero te quiero agradecer por venir, ¿no? Y acercarte con esta
con esta apertura, ¿no? Porque hubiera sido chido que a mí alguien me hubiera enseñado a cómo preparar una jeringa para yo inyectar mi cristal, ¿no? En un lugar limpio, en un lugar luminoso, donde la ansiedad de un hotel, donde tú estuvieras sucio, ¿sabes? Creo que hubiera sido chido para mí y para muchas otras personas, ¿no? Digo, no le estaba enseñando a él a hacer eso, pero, o sea, se lo dije como... Creo que esa es la manera en la que tenemos que hablar de las drogas y hablar de nuestros consumos, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, ya hablé con él acerca de mi experiencia, lo que me había pasado, como todo esto. Y le dije, bueno, después de esto, yo no soy quien da las consejerías, las dan mis compañeros, yo solamente los oriento a las personas que vienen, con quienes pasan, etcétera. Pero, pues tú dime, o sea, piensa, después de lo que platicamos, te va a pasar con mis compañeros. Y me dice, no, yo quiero venir contigo. Porque dice, te agradezco la honestidad, ¿no? La apertura, la crudeza, y pues prefiero venir con el experto, ¿no? Y empecé a reír porque dije, te agradezco, no, o sea, claro que podemos hablar todo lo que quieras, pero yo no soy la persona que las conseguirías, podemos platicar lo que quieras, ¿no? Pero fue muy bonito eso porque creo que la honestidad con la que este chavo fue, ¿no? Y dijo, quiero aprender a drogarme, ¿no? O sea, y que aparte, y que existen espacios, digo, como existen Inspira, y seguramente hay otros lugares donde la gente pueda decir, quiero hacerlo, ¿no? Y que no vayan con el miedo de decir, me van a señalar, sino decir, a ver, esto es las drogas. Te la puedes pasar muy bien y también te la puedes pasar muy mal, ¿no? Pero lo importante es que hablemos desde la honestidad y hablemos desde lo que puede salir mal, lo que puede salir bien, ¿no? Pero siempre hacerlo desde espacios seguros, con gente segura y con donde uno se sienta siempre, sobre todo, cuidado y protegido, ¿no? No donde, claro, que el riesgo nos encanta, ese es otro tema, pero también donde esos riesgos, de alguna manera estemos conscientes de que esos riesgos están, ¿no? A mí me encanta esto que estás diciendo porque es algo que yo veo todo el tiempo en mi comunidad, con la gente que me rodea, de que de pronto también aparece esta persona que también está en la fiesta, ¿no? Y de pronto en su vida se ha metido una sustancia y entonces le empiezan a enseñar, ¿no? A decir, mira, te puede pasar esto, te puede pasar el otro. Yo sí he visto gente que le enseña a consumir sustancias a otra persona desde el amor. O sea, sí lo he visto de cerca, cuidado, ¿no? Y desde el cuidado. Y definitivamente creo que eso solamente se puede lograr si quemamos ese closet, ¿no? Que es lo que hablabas desde el principio, porque al final este closet y el no tener esta apertura para hablar del consumo de sustancias, de qué te puede hacer esta sustancia, qué te va a provocar, ¿no? No sé, tal vez ahorita te sientes triste y tal vez ahorita no sea el mejor momento para que utilices esta sustancia porque te puede llevar a un lugar que no va a estar padre, ¿no? Y si lo que quieres es divertirte a la fuerza con esta sustancia mientras estás pasando un mal momento, pues tal vez no es el momento. Pero a veces el no hablar abiertamente de esto y con honestidad, ¿no? Y desde un lugar como sin estigma, pues creo que hace mucho más daño. Y esos closets son los que te llevan a estar en un hotel, en lo clandestino, ¿no? Poniéndote en riesgo, porque aparte hay muchas prácticas de consumo de sustancias que te ponen mucho en riesgo. Y fíjate ahorita que decías, que volviste al tema de los closets. Hasta conseguir la sustancia. Hasta conseguirla. Es una cosa de riesgo que es como de no sé, le tengo que hablar a alguien que, o tengo que ir a un lugar y métete a esa casa que tiene esa puerta y hay preguntas por tal, ¿no? Entonces creo que el poder hablar abiertamente de todo esto como lo estamos haciendo ahorita, creo que alejaría ese riesgo a muchas personas. A ver, y quiero regresar a dos temas. Bueno, primero quiero retomar esto del riesgo, de alejarnos del riesgo, porque creo que aquí te voy a contradecir. Porque no. Vamos a debatir. Creo que es importante también, a ver, le hemos cargado mucha mala onda al riesgo. O sea, el riesgo es parte de la vida y nos han enseñado que hay que alejarnos de él, que las prácticas de riesgo y, ¿sabes? A ver, el riesgo es parte de nosotros y si no hay riesgo simplemente no hay vida. O sea, se acaba la vida. Cuando se acaba el riesgo, se acaba la vida. Punto. Sí, como lo que te contaba del tobogán, ¿no? Sí. O sea, aventarte un tobogán es riesgoso. Y entonces, en lugar de estarle huyendo y rehuyendo al riesgo y decir que eso es riesgoso, no lo hagas, etcétera, creo que tendríamos que empezar a abrazar el riesgo de otra manera. No estoy diciendo que digas, sí, aviéntate. No, lo que estoy diciendo es, aprendamos a abrazar los riesgos, porque son parte de la vida y es parte de lo que nos toca, ¿no? Con lo que sea. Pero hay que aprender a abrazarlos de otra manera. Así como que hay que aprender a abrazar el placer y hay que aprender a abrazar, a describir el placer, ¿no?
sobre todo entre los hombres, que somos muy malos para eso. O sea, sabemos cómo llegar al placer en 5 minutos o en 3, o en 1 algunos. Sabemos cómo arrebatarlo incluso muchos. Puede ser muy violento, pero no sabemos describirlo. Nos faltan las palabras. Y es una tarea y una conversación que hay que tener abiertamente. Y que por eso, volviendo a lo que decías del consumo de sustancias, no es que esté ligado el tema de drogas al sexo, es que es más fácil llegar al placer por medio de las drogas, ¿sabes? O sea, te ahorras toda la descripción porque te vas a las sensaciones. Pero al momento de querer describir las sensaciones, ahí te atoras porque no tenemos las palabras. Y esta sociedad te dice que no lo digas porque está prohibido, que no lo sientas, que no lo llores. Claro, porque para empezar, sentir placer con otro hombre para esta sociedad está mal, Sí. ¿no? Siendo un hombre. Y el otro tema también que, regresando a los closets, un poco también creo que uno de los closets, y sobre todo para quienes estamos en el tema del consumo de cristal y quienes estamos enganchados al cristal, con un consumo problemático, creo que el closet más difícil es el closet de poder pedir ayuda. Nos cuesta un montón de trabajo, ¿no? Y creo que ese es un closet que una vez que lo abrimos, no es suficiente. Quémalo. No, es que no es suficiente, es que hay que gritarlo. Y como decía Susan Sontag en el sí de sus metáforas, hay que decirlo yo una otra vez. O sea, necesito ayuda una y otra vez. O sea, hoy yo te puedo decir que para mí no, o sea, el proceso de rehabilitación, que tampoco me gusta esa palabra, es un proceso muy largo. O sea, no se acaba cuando sales de la clínica. O sea, te vas a caer una y otra vez. Pues es que ahí es cuando empieza. Exacto. Después tienes que regresar Regresar a la vida. A la vida otra vez, en donde, no sé, o sea, yo lo he visto en situaciones de personas que no toman y me dicen, no sé, es una persona que vive en Canadá y vino acá que de haber salido después de su rehabilitación de alcohol, y me dijo qué difícil es ser una persona rehabilitada de alcohol en México. O sea, te ofrecen una chela en todos lados. Cheladas por todos lados. Yo lo que decía mi terapeuta era, cabrón, te odio, porque, o sea, la clínica te ponen en un tema de contención todo el tiempo, y sales al mundo y lo que quieres es gritar. ¿Y qué te contiene? Vas en el metrobús y quieres que nadie te toque, porque, madres, o sea, y es una cosa horrible. Seguramente cuando vean este podcast, yo voy a entrar a una clínica de rehabilitación otra vez el próximo 1 de octubre. Cuando vean esto va a ser. Y yo voy a salir en un mes. Y lo hago porque lo necesito. Porque necesito ponerme a salvo de mí. Yo creo que soy muy fuerte también poder decirlo así, ¿no? Pero mucha gente no lo puede decir. Y mucha gente se pierde ahí. Y mucha gente no tiene las posibilidades de poder entrar y salir, ¿sabes? O sea, y no se trata de un juego, como que alguien dice, ay, vas y te metes y sales. No, vas y te metes porque necesitas ponerte a salvo, porque necesitas volver a tomar fuerzas para un mundo que no nos prepara para sentirnos como nos estamos sintiendo, ¿no? Y que se vale. Hace un rato, antes de entrar aquí, conversaba abajo con uno de los chicos acerca de que muchos de nosotros somos personas rotas, ¿no? Y que lo que queremos con las drogas es recomponernos. Y yo le decía, y también queremos rompernos más. Y se vale. Se vale quienes se quieran romper más, ¿no? Pero también hay que ser consciente que si te quieres romper más, es posible que te quedes solo. Y si te quedas solo es porque los demás se tienen que poner a salvo. Y eso también es importante, ¿no? Y de eso se trata también esto. O sea, no es de que todo va a ser de color rosa y que todo va a ser... No, va a haber finales tristes y va a haber finales felices. Pero de esto se trata la vida. O sea, yo hace rato decía a mi marido, se ha quedado junto a mí cuando él pudo haberse ido ya, no 1, ni 2, ni 3, 5 veces, ¿sabes? Para él ponerse a salvo. Y él ha decidido quedarse junto a mí, ¿no? Decía mi terapeuta que la adicción es una enfermedad cabrona. Eso es amor. Que decía que es una enfermedad cabrona porque lo arrasa todo. Y lo arrasa todo, ¿no? Pero es parte también de lo que es el consumo, ¿no? O sea, esa es la crudeza.
¿no? Así como puede ser muy divertido, también puede ser muy fuerte. Y no estoy diciendo que todas las historias van a ser parecidas a la mía. Es lo que estoy viviendo yo hoy, ¿no? Pero me la pasé muy bien 10 años. Bueno, más de 10 años. Y mi objetivo es poder construir una relación diferente a la que tengo hoy con las sustancias. No quiero que se parezca a la que tuve antes, ni quiero que se parezca a la que tuve hoy. Será otra. No sé cuál sea. Otra distinta. Será otra distinta, punto. Pero mi objetivo no es dejar de consumir. Pero tampoco es como que te diga, ay, no estoy enganchado de decir quiero seguir consumiendo. Sé que mi relación con las sustancias va a ser siempre, va a permanecer. No sé cómo sea y es lo que me toca construir. Ahora, primero quiero agradecerte toda la apertura de lo que nos estás contando. Me parece súper importante. También me parece que es un ejemplo del poder aceptar y decir, necesito ayuda. En este momento necesito yo ponerme a salvo de mí mismo, ¿no? O sea, qué fuerte eso que estás diciendo, ¿no? Pero ¿qué le dirías a una persona que tal vez lo está pasando muy mal y no ha sabido reconocer que necesitas ayuda o no ha sabido cómo pedirla? No te voy a decir que te entiendo, pero sí que puedo sentirte y que es importante que aprendas a poder, si no pedir ayuda, sin mandar señales. Seguramente va a haber alguien que los va a poder interpretar. Sé que cuesta trabajo, mucho trabajo, y que te va a costar muchas lágrimas quizá y mucho dolor, pero lo puedes hacer. Y si no lo puedes hacer, habemos personas que podemos ayudarte. Yo lo puedo hacer si está en mis manos. Y si no está en mis manos, puedo orientarte con personas que puedan ayudarte. Finalmente es lo que hago en Inspira. Yo no ayudo a personas, yo oriento a personas porque además no soy la persona más estable emocionalmente todo el tiempo, pero al menos sí trato de orientar a las personas que acuden con nosotros, con nosotras, a que alguien pueda orientarles, a que alguien pueda acompañarles. Súper. ¿A dónde se pueden acercar con Inspira? En nuestras redes sociales los pueden encontrar en todas como @InspiraCambioAC. Ahí estamos. Y con mucho gusto podemos orientarles, acompañarles dentro de nuestras posibilidades. Muy bien, pues no me queda más que despedirme, agradecerles a todos quienes nos vieron y quienes vieron este podcast. Este podcast es muy personal, me parece. Muy personal. Ha sido muy personal y es justo un proyecto de Punto Cero que a su vez es un proyecto de HF. Entonces también se pueden acercar a HF y podremos orientarles, pueden acercarse a Punto Cero y podemos orientarles a que vayan con Inspira. Entonces pues nada, sigan las redes de Punto Cero, 2.0 y vean todos los capítulos de este podcast porque creo que pueden sentirse identificadas, pueden aprender, pueden pues tal vez encontrar alguna ayuda que están necesitando, ¿no? Y pues nada, no me queda más que desearte todo el éxito en tu rehabilitación. Muchas gracias. Y que encuentres y que logres encontrar la relación que estás buscando con las sustancias. No. Una relación fructífera y divertida será. Pues que así sea y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos. Gracias a todos. Es Personal es un espacio que llega a ti gracias a Punto Cero y al apoyo de AHF Latinoamérica y el Caribe.